Aquí tenemos el Evangelio según San Lucas, que presento en 3 diapositivas. El pasaje, Lucas 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pues muy bien, fíjense, estamos ante uno de los pasajes más bellos de la Escritura, el pasaje de los discípulos de Maús. En esta meditación les comparto. El día de la resurrección encontramos a dos discípulos, Cleofás y un acompañante, que se alejan de Jerusalén desilusionados porque creen que Jesús no fue el Mesías que esperaban. De hecho, dicen, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, pero ya tiene 3 días que estas cosas sucedieron. Así que Jesús no cumplió con sus expectativas y habían pasado 3 días de que los romanos le habían dado muerte a Jesús. Tras escuchar su pesar, Jesús les explica las Escrituras para hacerles ver que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria, tal como los profetas lo habían predicho. Luego lo invitan a quedarse con ellos. Él, en la cena, hace las 4 acciones de la última cena. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 acciones? Tomó el pan, dio la acción de gracias, lo partió y se lo dio. Son los mismos 4 verbos de las acciones que realiza Jesús en la última cena. Y después de que se los reparte y se los da, les dice, tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es entonces que ellos lo reconocen como se ve aquí en la imagen. Jesús les ofrece el pan partido
y los discípulos se quedan, wow, eres tú. Ajá. Quedan sorprendidos, pero Jesús se les desaparece. Y desaparece porque no pueden ellos atrapar el misterio de Dios manifestado en Cristo. Aquí ya, Cristo resucitado. Finalmente van a predicar lo que han celebrado con Él. Han tenido un encuentro, lo han reconocido, comunican la alegría de su encuentro con el Señor. Veamos entonces cómo en este pasaje hermoso vemos que los discípulos tienen un encuentro inesperado con el Señor. Mientras ellos están pensando en las cosas negativas, de que es que nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, es que vamos tristes porque nos mataron a nuestro líder, lo crucificaron, fruto de traiciones, fruto de también hay un contubernio entre nuestros jefes, refiriéndose a las autoridades religiosas de Israel, junto con los romanos dieron muerte a Jesús, están apesadumbrados, se sienten desilusionados, sienten que ya todo se acabó. Mientras están embotados con esas ideas, son incapaces de reconocer a Jesús. Lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos tener a Jesús ahí enfrente, en una situación, en una persona, en una oportunidad. Pero si estamos embotados pensando en lo negativo que nos ha pasado, en las desilusiones que hemos tenido, no nos damos cuenta que ahí está el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Perdemos la oportunidad de vivir un encuentro con Él. Ujú. ¿Qué pasa en cambio cuando le damos la iniciativa al Señor, cuando Él toma el pan, da la acción de gracias, lo parte y se los da? Son acciones que muestran la iniciativa de Dios en un momento dado de la vida de ellos, pues entonces es cuando ellos lo reconocen. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando le damos a Cristo la iniciativa sobre nuestra vida cotidiana, lo podemos reconocer. Podemos decir, Señor, es que no te veo, pero dejaré que tomes la iniciativa. Solamente dame la capacidad de reconocerte. Como que esa debería ser nuestra oración básica al momento de enfrentar una adversidad o al momento de no ver las cosas claras porque estamos embotados con alguna adversidad. Pongo aquí entonces, en estas orientaciones para la vida, Cristo resucitado viene al encuentro de su iglesia. Dice él, donde dos o más se reúnan en su nombre, él se hace presente. Aquí está Cleofás y su acompañante, que solo Dios sabe quién era. Pudo haber sido su esposa, porque Cleofás era casado. Pudo haber sido algún sirviente que le acompañó a Jerusalén. Quizá fueron de compras. No lo dice el texto, simplemente dice que era Cleofás y alguien más. Para reconocerlo, el Señor nos conduce primero a un reconocimiento de nuestras inquietudes y faltas. Fíjense cómo Jesús plantea a estos discípulos, ¿qué les trae tristes por el camino? ¿Acaso no sabes lo que ha pasado? Y Jesús así, pues a ver, dime tú, explícame tú lo que ha pasado. Y mientras ellos hablan, Jesús se va dando cuenta de qué es lo que, o cuál es la forma en que ellos han interpretado los acontecimientos. Eso podemos llamarlo como que es una especie de acto penitencial. Jesús conduce un acto penitencial de estos dos discípulos. Después, ya que ellos hacen aflorar lo que es la fuente de su tristeza, entonces Jesús les explica las escrituras. Y así nosotros también, mediante la meditación y oración de su palabra,
podemos darnos cuenta que Él nos explica el sentido del plan de Dios, no solo el plan de Dios para toda la humanidad, sino el plan de Dios para nosotros. ¿Qué tiene planeado Dios para nuestra vida? Ujú. Mucha gente en la actualidad, sobre todo en este marco de la increencia, dicen, Dios no tiene para ti nada, tú mismo eres quien va a definir tu futuro. Pues es nuevamente ese deseo de ser autosuficientes. En realidad el creyente se sabe siempre vinculado con Dios. El creyente sabe que aunque no pueda comprender en un momento dado la forma como Dios interviene en la vida, debe darle la oportunidad a Dios, decirle, Señor, toma tú la iniciativa. ¿Y qué hace Dios? Te da la inteligencia de la fe para entender las escrituras, no solamente el sentido que originalmente tuvieron, sino qué te dice a ti la Biblia hoy, qué te dice a ti este pasaje hoy. El Señor te da la inteligencia para comprender y aplicar en tu vida la enseñanza de este pasaje. No solamente el Señor nos da la capacidad de entender un sentido original de las escrituras, como lo hace, por ejemplo, el exégeta, el biblista que se mete a indagar la exégesis de qué significó el texto en su origen, sino también que nos da la capacidad de la hermenéutica, es decir, la capacidad de entender el sentido de un texto y aplicarlo a nuestra vida. Eso es la hermenéutica bíblica. Ujú. Finalmente, pongo aquí, en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, nos une a Él y nos hace mediadores de la santificación del mundo. Ese es el alto alcance de nuestra dignidad de bautizados. Vemos que como bautizados no solamente estamos unidos a Cristo, no solamente debemos llevar una vida que refleje la conciencia de estar unidos a Cristo, sino que fuimos bautizados para colaborar en la santificación del mundo. Esto es muy importante porque fíjense, ese es el alcance precisamente de nuestra dignidad de bautizados. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ajá. Ahora, digamos, ¿qué significa eso de ser cuerpo de Cristo? Significa ser aquel medio concreto por el cual Cristo se relaciona con el mundo. Ujú. Porque esa es la definición de un cuerpo, es la concreción por la cual uno se relaciona con el mundo. Aquello concreto con lo cual te relacionas con el mundo es tu cuerpo. Y lo mismo hace Cristo. Cristo resucitado para relacionarse con el mundo ha elegido hacerlo mediante su iglesia. Y la iglesia somos el cuerpo de bautizados. Entonces, a través de nosotros, Cristo santifica al mundo entero. En la medida en que nosotros vivimos con esa conciencia y nos disponemos y nos ponemos en las manos de Dios, podemos colaborar en esta tarea de la santificación del mundo. Es Dios quien santifica al mundo, pero lo hace a través de nosotros. Lo puede hacer de manera directa si Él quisiera, pero Cristo ha elegido hacerlo a través de su iglesia. Ujú. Y eso significa que Cristo nos considera dignos de su confianza. Y si Él, que es perfección absoluta, nos considera dignos de su confianza, imagínense, ese es el alcance de nuestra dignidad. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra condición, de nuestra imperfección, Cristo nos considera dignos de confianza para poner en nuestras manos sus misterios. Ujú. Esto solamente se puede comprender por la fe. Visto desde los ojos del mundo, esto sería una necedad. ¿Cómo Dios, siendo perfecto, se vale de seres humanos para una misión que debería ser perfecta? Sería una necedad que Dios se valiera de nosotros. Y sin embargo, esa es la forma precisamente como Dios actúa.
Ajá. Dios hace surgir cosas maravillosas valiéndose de medios que pudieran ser al nivel de Dios inadecuados. Sin embargo, Él nos da su Espíritu Santo para que, aun siendo nosotros tan imperfectos, podamos realizar una obra de evangelización, una obra de santificación del mundo. Ujú. Pasamos ahora a la reflexión personal. 3 preguntas aquí, preguntas eh, que llegan a lo más interno de nosotros. ¿Te dispones a recibir al Señor en tu vida a diario? Puede ser, meditas su palabra. ¿Cómo oras? O sea, ¿cómo haces oración? Sobre todo en las mañanas cuando te despiertas y te persignas y bueno, ¿cómo te pones en las manos de Dios? ¿Qué le dices a Dios? Ujú. Esto de meditar la palabra, una de las formas muy eficaces de hacerlo es a través de la llamada lección divina. Medito la escritura, o sea, la leo, trato de ver qué dice en su contexto y qué me dice a mí, qué efecto suscita en mí, qué tipo de compromiso suscita en mí este texto bíblico. Eso es la lección divina. Ujú. Segunda, ¿cómo reconoces la presencia de Cristo en tu vida familiar y laboral? Nuevamente aquí, solo quien tiene fe se abre a este tipo de discernimiento. Cuando uno dice, Señor, pues como aquel padre del niño epiléptico y poseído, ¿verdad, Señor? Aumenta mi fe, ujú, para que con esta fe aumentada yo pueda reconocer tu presencia. Ujú. Y eso es como dicen los jóvenes ahora con las aplicaciones de celular, una realidad aumentada. En lugar de ver los Pokémones a través de mi celular, yo puedo descubrir la presencia de Dios en medio de aquello que parece a todas luces ordinario. Eso es una realidad aumentada y no necesito una aplicación para eso, necesito fe. Ujú. Finalmente, esta pregunta, ¿a qué te impulsa el Señor cuando descubre su presencia en algún proyecto que realices en tu vida? Pues como ven, son preguntas muy personales. Vamos a dejar entonces aquí algunos minutos de silencio. Vamos a dar unos 7 minutos para que se responda quizá a una, dos o a las tres preguntas y cada quien pues va a tener sus propias respuestas en su interior.